una situación mundial donde a partir de los acuerdos de China con Nixon el siglo pasado, los años 70, principio de los 80, las multinacionales americanas empiezan a invertir en China, instalarse allí, aprovechar la mano de obra más barata en China que en Estados Unidos, a producir, construyen fábricas, China empieza a exportar todos los productos por Estados Unidos y al resto del mundo se va produciendo. En ese proceso China va adquiriendo un know-how y unas capacidades industriales muy importantes. Buena parte de los beneficios que China obtiene de todas esas exportaciones se invierten en deuda pública americana, que se dice que eso soporta la economía americana, etc. Y bueno, todo esto combinado pues, con la agresión que tú lo explicabas ahora, que ahora ha crecido, pero que hemos tenido todos estos años de la difamación permanente de China, porque es un país socialista, es del occidente, es el país que contamina más, es el país que tal, es el país que está comprando, haciendo no sé qué en África, es decir, toda una serie de noticias que son falsas, pero que sistemáticamente han ido un poco. Pero bueno, eso iba, la relación iba un poco como en equilibrio de, ¿no? Es decir, parecía que funcionaba. Y de repente, en el año 18, Trump lanza una guerra comercial contra China. Y Trump pierde las elecciones, las gana Biden, y Biden amplía mucho más esa guerra contra China, una guerra comercial, y ya se ha convertido en una guerra total contra China. Y dices, ¿qué ha pasado en el mundo para que de repente Estados Unidos pegue ese cambio de actitud? Pues yo no sé si tenéis todos los papeles al fondo, han llegado. Pues bueno, vamos a dejar que decir, un poco se trata yo diría que si somos capaces de entender qué es lo que ha pasado en el mundo para que se haya producido este cambio, pues sería muy interesante. Y entonces esto como por los ojos entra muy fácilmente. Si cogéis las hojitas estas y miráis la página de atrás de la grapa y veis el primer cuadro, pues veis un poco cómo estaba el mundo en el año 2000. Estados Unidos era el 19,8% de la economía mundial y China era el 6%, el 19,8% y el 6%. Y en el año 23 la situación en el mundo ha cambiado. Estados Unidos es el 14,8% y China es el 18,8%. O sea, en 4 días, en apenas 20 años, el progreso tan espectacular que ha hecho la economía china se ha adelantado a Estados Unidos, y eso pues ha saltado todas las alarmas, porque Estados Unidos, claro, se enfrenta a 3 problemas: ni son blancos, ni son anglosajones, y encima son comunistas. O sea, quiero decir yo, no tienen la capacidad de soportar el que un país de esas características tan netamente diferentes a la primacía que defiende Estados Unidos. Y entonces el mundo ha cambiado, ha comenzado los tambores de guerra, porque hay que destruir la economía china como sea. O sea, hay que impedir que esto siga adelante y hay que conseguir quebrar la economía china para que Estados Unidos vuelva a ser un poco el líder económico mundial. Yo diría que esto es un poco la situación política en la que nos encontramos, que explica, si nos ponemos a explicar las cosas que pasan en el mundo ahora que tienen relación con esto, nos perderíamos el tiempo de la charla. Bueno, yo un poco para intentar explicar cómo ha pasado esto o dónde estamos, pues quería hacer un poco, lo primero, presentaros una idea de China, de la capacidad de China, daros 2 o 3 cifras para imaginarnos un poco. No se trata de hacer una lección magistral de economía. Luego vamos a ver los aspectos más humanos y luego nos metemos en la guerra comercial de Estados Unidos contra China. Si le dais la vuelta al papel y nos ponemos por este lado de aquí, por la página primera, pues he puesto aquí 2 o 3 cifras. Por ejemplo, la producción de acero en el mundo. O sea, no es que China sea el país que más acero produce en el mundo. No es que China haga más de la mitad del acero del mundo, es que hace mucho más de la mitad del acero del mundo. Es decir, si veis la gráfica esta, es espectacular.
Si pasáis a la gráfica que hay debajo del cemento, pues estamos exactamente lo mismo. Es que la inmensa mayoría del cemento del mundo se produce en China. Quiere decir, si miramos la alta velocidad que alguien comentaba en la comida, pues claro, los kilómetros de alta velocidad de ferrocarril que hay en China son 40.000. Y la suma de todos los kilómetros de alta velocidad de todos los países del mundo, del resto no llegan a 10.000. Es 4 veces. Quiero decir que estamos en unas dimensiones, si miramos el sector naval, pues más de la mitad del sector naval está en China, de la construcción naval. Si miramos los países productores de automóviles, que está aquí en el gráfico también, pues la capacidad, la producción de China es tremenda, es espectacular. Os he puesto también pues, todas las energías renovables, la energía solar, eólica, baterías, las perspectivas que da la Agencia Internacional de la Energía, pues ya veis, es una cuota de mercado de China que va desde el 79% en la solar, el 64% en la eólica y el 68% en las baterías. O sea, ahí China ha generado una capacidad de producción que no llegamos a hacernos idea, porque con eso que tú comentabas un poco de la falta de información, sí que vemos a China como un país exportador, y luego veremos que no es tan país exportador, pero es tremenda la revolución que se ha producido económica en China, es absolutamente espectacular. Si hacemos un símil deportivo, las Olimpiadas de Pekín me parece que fueron en el 2008, y en el 2008 la economía de Japón era mayor que la economía de China. Luego en las Olimpiadas de Tokio, que fueron en el 20, la economía china era 3 veces la economía de Japón. O sea, en 12 años ha pasado de tener un Producto Interior Bruto inferior a Japón a tenerlo 3 veces. O sea, quiere decir, esa capacidad de desarrollo económico que tiene es absolutamente espectacular. Es decir, se ha producido en China la mayor revolución económica, posiblemente luego veremos, daremos alguna cifra, de la humanidad. Ha habido 800 millones de personas que estaban en la pobreza extrema hace 4 días, que han salido de la pobreza, han generado una clase trabajadora con unas capacidades tecnológicas espectaculares, y todo esto es un poco lo que ha provocado el miedo occidental o el pavor de Estados Unidos de verse destronado. O sea, el siglo XX fue el siglo de Estados Unidos, y está claro que el siglo XXI está siendo hoy por hoy el siglo de China, y Estados Unidos pues, se ha movido la silla, o le han movido la silla. Ahí en la siguiente página tenéis más datos que ya no los comento para que tengamos luego tiempo de charlar, pues de la producción de vehículos eléctricos, todo lo que es la capacidad. Solo, por ejemplo, aquí en el periodo que tenéis arriba, la capacidad solar, las placas solares que ha instalado China el año pasado, solo las que ha instalado el año pasado, es más que todas las que hay instaladas en el mundo desde que hay placas solares. O sea, quiero decir yo que tiene esa capacidad tremenda. Bien, esto es un poco para que nos hiciéramos una idea, para el que no conociese, decir que realmente la revolución que se ha producido en China en estos años. Comentábamos también en la comida comparando el milagro económico chino con el milagro económico alemán, el milagro económico coreano y el milagro económico japonés, que estos son los 3 milagros económicos que hemos hablado en estos años, y en todos estos casos han sido muchos menos años de esta expansión, de este crecimiento, y han sido tasas de crecimiento inferiores a las que ha estado teniendo China, aparte de las dimensiones. Es decir, no es lo mismo pues, el tamaño de Alemania que el tamaño de China, que tú comentabas, los 1.400 millones de habitantes, que es una revolución espectacular. Y entonces, dejando un poco ahí los temas de cifras, de producción y tal, y centrándonos en temas humanos, aquí os he puesto en la siguiente hoja un poco algunas gráficas para hacernos una idea. Y, por ejemplo, no es solamente la capacidad de producción que tiene China, sino eso se traslada a la sociedad. La sociedad china está disfrutando ese avance tecnológico y económico del país. Y yo creo que hay algunos indicadores que muestran, y yo he seleccionado aquí algunos, por ejemplo, la esperanza de vida. La esperanza de vida, el cuadro que se ha puesto aquí es un poco viejo, del 2021, ya ha superado el 78,6
esperanza de vida, ha sobrepasado a Estados Unidos hace varios años la esperanza de vida de China, quiere decir, partiendo de niveles bajísimos a principios del siglo, quiere decir que en pocos años la raya que veis ahí es de una verticalidad impresionante. Al lado tenéis el tema de la pobreza. En China, en el año 1990, el 72% de la población estaba en pobreza extrema, en lo que el Banco Mundial llama pobreza extrema, que están ahí los datos. Es decir, de más del 70% de la población ya ha conseguido sacar y erradicar totalmente la pobreza extrema en China. Eso no quiere decir que no haya desigualdades, luego las comentamos, pero quiere decir que es una revolución económica. Los salarios los tenéis arriba, son esos azules. Estos son los gráficos de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que de la ONU, no tiene nada que ver con China. Y si os fijáis, la escala de la derecha es más grande porque crecen más, que son los países en desarrollo, que la gráfica de la izquierda, que son los países avanzados, pero la raya que sube vertical para arriba es la de China. Quiero decir, la subida de los salarios del 2008 al 2022, según la OIT, de China han sido el 260%. Y no tiene parangones del mundo. Quiero decir, de hecho, pues, en los últimos años los salarios en el mundo, según la OIT, han bajado por el efecto de la inflación. Ha habido inflación en el mundo, los salarios no han crecido al ritmo de la inflación y los salarios reales han bajado, excepto en China. Quiero decir, los salarios en el mundo, la estadística mundial sale positiva, pero solo porque los salarios en China han compensado la bajada. Quiero decir yo que sí que hay un traslado social a... Antes comentábamos con algunos de vuestros compañeros que han estado en China y que luego nos pueden contar de la sensación o cómo han captado el orgullo de la población del progreso del país. O sea que de alguna forma, también os he puesto ahí, por ejemplo, la jubilación en China. ¿Te acuerdas que se habla de la explotación y tal? Pues en China la jubilación de los hombres es a los 60 años y la de las mujeres a los 50 años. Las mujeres oficinistas a los 55 y las mujeres trabajadoras a los 50. Quiero decir yo que es una sociedad que va generando un traslado a la sociedad de los beneficios de la economía o de la revolución cultural económica que está haciendo. Aquí os he puesto un gráfico de la página por la que hemos empezado, un gráfico que es muy difícil de entender. Si alguien no lo entiende, que no se preocupa, porque no es fácil entender esto. Pero que de alguna forma, lo que yo diría aquí viendo esto es todo el mundo, el nivel de riqueza por clases sociales, cada vertical es la sociedad dividido en el 10%, el 10% más pobre, el siguiente hasta el 10% más rico, tal, y muestra cómo una de las cosas que está generando China es una clase media que es la clase media más grande del mundo. Quiere decir, que está consiguiendo, aquí podéis ver, mirando el gráfico, que Europa y Estados Unidos, mirando a la derecha, que están arriba, son los más potentes en las clases altas, y África, América Latina, Asia son los más potentes en las clases bajas, a la izquierda, y en el centro el gráfico está cogido por China, de que ha generado una clase media que es la clase media más grande que hay. Quiere decir que eso supone una cierta, o sea, de cómo se equilibra un poco la sociedad dentro de China. A ver, por dar alguna pincelada más, el hablar de la desigualdad en China. Las desigualdades en China son diferentes de lo que es la desigualdad en Occidente. Quiero decir, aquí en Occidente el origen de la desigualdad es por la posición en que uno se encuentra en la sociedad, etc. En el caso de China, yo he intentado explicar en el gráfico de abajo, la desigualdad fundamental proviene del campo y la ciudad. O sea, eso es una diferencia tremenda en China y es la base de la desigualdad en China. Es decir, cuando se habla del índice de Gini, etc., de que China es estatal o cual, lo que provoca lo que sería el nivel de desigualdad por el tipo de índices que manejamos en Occidente es la diferencia entre el campo y la ciudad. Digamos que China es un país, hace 50 años
no eminentemente agrícola, sino exclusivamente agrícola, es un país agrícola, y comienza un proceso de industrialización, empieza un proceso de traslado de la población del campo a las ciudades. Hoy en China, pues bueno, todos vemos las imágenes de Shanghái, de Pekín, de Wuhan, de todos, de Shenzhen en la televisión. Son ciudades tremendas, además son ciudades supermodernas, igual que las ciudades americanas. Nueva York a principios del 20 pues era el sumum de la modernidad, porque estaba allí. Ahora el sumum de la modernidad, porque es todo nuevo, está en China, lo que las están haciendo ahora. Quiero decir yo que entonces hay un proceso de traspaso de la población y además de la población, de los empleos. Se mueve porque se mueve el empleo. Es decir, va creciendo los empleos industriales y de servicios frente a los empleos agrícolas. Pero sin embargo, si nos fijamos ahora mismo, el sector primario, la agricultura, es el 7% de la economía nacional en China. Porque el sector industrial y el sector servicios pues han crecido, pues igual que en España, quiero decir yo que no. Pero el empleo que ocupa la agricultura es el 3%. La diferencia es tremenda, ¿me entendéis? Que ahí hay un paso progresivo. Claro, el 23% de la población laboral solo produce el 7% de la riqueza nacional. Eso se traslada a que el nivel de vida en el mundo rural es muy inferior al mundo urbano. Si viésemos otras estadísticas, no ha retrocedido, es decir, de hecho, el nivel de vida rural está creciendo a una velocidad mayor que el nivel de vida urbano, pero las diferencias son monstruosas y provienen de la diferencia de productividad. Esa es la base de la desigualdad en China. Quizás otra cosa que también a veces suena, los inmigrantes en las ciudades, etcétera, también es otra fuente de diferencias en China, porque han tenido un proceso de construcción urbana diferente que el que hemos tenido en España o en los países del tercer mundo. Es decir, si os acordáis, en la película, habíamos hablado de la película El 47, se han estrenado ahora en España, de cuando se produce la emigración de la gente de Andalucía, de León, a Bilbao, Madrid, Barcelona, y todo el cinturón de chabolismo que se genera con miles de chabolas alrededor de las ciudades, o las que hay todavía pues, en Venezuela, en Perú, en Brasil, etcétera, en México cada vez menos. Es decir, ese proceso no se ha producido en China. El proceso de traslado del campo a la ciudad ha estado más ordenado y no se ha producido esa desbandada de gente sin vivienda, sin recursos, sin medios de sanitarios, etcétera, escolares en las ciudades. Y eso lo han hecho en base a regular la emigración de las ciudades y ha provocado que haya personas que estén emigradas y que no tengan los derechos o la residencia en las ciudades. En fin, yo diría que esto es un poco la pincelada que yo quería daros de cómo funciona China. Quiero decir yo que cómo es la economía china, el crecimiento tremendo que tiene, el impacto que tiene en la sociedad, los cambios que va generando. Y pues, visto esto, pues nos podemos meter un poco con lo que empezábamos un poco la charla, es decir, con la guerra comercial esta que tenemos contra China. Y es una guerra comercial tremenda, que se da pues, a través de, no solamente del tema de los chips, que luego podemos hablar, sino que se da pues, impidiendo que las empresas chinas puedan acceder a la tecnología norteamericana, que es que puedan comprar productos tecnológicos americanos. Hay las listas que se dicen en Estados Unidos, donde hay miles de empresas chinas, donde está prohibido que nadie pueda negociar con ellas. Aquí nos puede sonar lo de Huawei o lo de TikTok, las historias de TikTok que hemos oído mucho en la prensa, etcétera, pero son miles de empresas las que se encuentran en esta situación. Las empresas chinas las han expulsado de la bolsa de Nueva York, intentando que no tengan capacidad de financiación para su desarrollo. Y Estados Unidos ha prohibido a los americanos
invertir en empresas chinas, está prohibido. Ha prohibido a los fondos de inversión internacionales que inviertan en acciones chinas para intentar hundir las bolsas chinas y que las cotizaciones de las empresas americanas. Digamos que hay una guerra sistemática para intentar un poco quebrar la economía china. Y uno de los temas que también estamos viendo pues es el intento de desviar todas las cadenas de suministro, que se dice en el argot en la televisión. O sea, dejar de comprar a China para hundirla, quiero decir yo, cortar las compras de los productos en China. Sin embargo, ¿cuál está siendo el efecto que está teniendo en China esta situación, estas medidas? Pues yo diría que fundamentalmente el despertar la inteligencia, la capacidad de desarrollo. Es decir, si a mí me impiden acceder a un chip o una tecnología que necesito, pues pongo a toda la maquinaria que es inmensa China a trabajar, a investigar, a innovar en ese ámbito, y lo único que van a conseguir es que todos estos sectores de represión tecnológica pues van a ser los líderes del mercado en 3 o 4 años. Quiero decir yo, porque eso es imparable, esa capacidad de China hoy por hoy, el país que más patentes, más millones de patentes registra cada año, el I+D que se dice, la innovación y desarrollo, es tremendo, y tampoco están consiguiendo reducir las exportaciones de China. Es decir, las exportaciones de China están creciendo. Ahora las últimas cifras de agosto que han salido esta semana, pues están creciendo, siguen creciendo un 6 y pico % con respecto al año pasado, que crecía con respecto al año pasado. Quiero decir yo, y incluso a Estados Unidos, quiero decir que está en esa campaña de intentar, quiero decir yo que hay hay una dependencia de la tecnología y de la capacidad de producción de China. Quiero decir, ha desarrollado unas capacidades en las que no tiene competencia, quiero decir, tiene unos costos, y el caso más típico, que luego podemos hablar un poco más, de los coches eléctricos. Claro, los coches eléctricos chinos son mejores y más baratos, y eso, claro, no hay vuelta de hoja, y lo mismo pasa con los molinos de viento, con los paneles solares, etcétera, etcétera. El tema de las exportaciones, quiero decir, llegará un día que a lo mejor China no siga exportando o creciendo las exportaciones. De todas las formas, la imagen que tenemos de China es una imagen de un país que exporta muchísimo y que vive de exportar. O sea, que, ¿no? Yo creo que esto es un poco, está en la mente de casi todos. Y yo os diría que China exporta menos que la media mundial. O sea, China es lo que más de todo, porque es un país muy grande. Quiero decir, exporta mucho. Pero si comparamos las exportaciones chinas sobre su Producto Interior Bruto, sobre su producción nacional, exporta muchísimo menos que España. Muchísimo menos que España. Y además exporta menos que la media mundial. O sea, en porcentaje de lo que produce. ¿Entendéis un poco la idea? Quiero decir yo que el impacto que sobre China puede tener políticas occidentales, que no están teniendo ningún impacto porque no están consiguiendo bloquear las exportaciones de China, pero aunque consiguiesen impactarle y reducirle las exportaciones de China, es que el impacto que eso tiene sobre la economía de China es mucho menor del que podemos imaginarnos cuando esto lo leemos en la prensa occidental. ¿Entendéis un poco lo que quiero decir yo? Que además ellos tienen una política que se llama la doble circulación, que intenta que la economía china no se asiente sobre la inversión y las exportaciones, sino sobre el consumo interno, tratando por todos los medios que el consumo interno sea el motor de la economía, que es más propio de lo que ocurre en Occidente, de economías de servicios, etc. Y bueno, están en esa senda. Lo que sí se está produciendo en China con todo este bloqueo de las cadenas de suministro es que China cada vez más se está especializando en exportaciones de productos intermedios. Es decir, hubo un momento donde China importaba componentes, los ensamblaba y los exportaba.
Era un poco el origen de la economía china de este siglo. Es decir, ahora eso es, digamos, algo que ellos están ahora en una fase diferente. Son ellos los que fabrican esos componentes que salen exportados a países con niveles salariales inferiores, que van a Vietnam, que van a otros países, a México, que son los que ensamblan y exportan. Quiero decir que ha cambiado la estructura económica. Somos un mundo muy complejo. Quiero decir yo que yo diría que en esta guerra comercial de Estados Unidos contra China, pues lo tiene difícil Estados Unidos. Quiero decir yo porque, y la mejor forma de hacerse una idea es porque sale la prensa y sale una noticia de que ahora ha salido una nueva ley en Estados Unidos que va a impedir el acceso a los chips y prohíbe que a las empresas japonesas, la empresa esta de las máquinas holandesa y las coreanas el exporten y tal, y esto ya es lo definitivo contra China, y al cabo de 2 meses volvemos a leer que Estados Unidos ha aprobado una ley que con el doble, y a los 2 meses otra ley, y eso simplemente porque las anteriores no les ha funcionado. Es decir, no están consiguiendo doblegar la economía china. Ahora llevamos un año largo donde todas las noticias que hablan de China llevan la coletilla de la crisis económica en China. Sí, claro, el petróleo baja. Claro, como China está en crisis, entonces el consumo de petróleo y baja el petróleo. Cualquier cosa, claro, China está creciendo al 5% y Europa ha crecido a la 10ª parte, Estados Unidos a la 3ª parte. ¿Quién está en crisis? ¿No? Quiero decir yo, y todo eso es una campaña para intentar, para impedir que las inversiones fluyan hacia China. Quiero decir, porque os comentaba antes de todas las medidas norteamericanas para impedir que las empresas americanas, occidentales, inviertan en China, pero las empresas no están haciendo caso. Es decir, es un poco también pues, lo que pasa yo que sé, leí hay una noticia, pues, hay los conductores, los semiconductores, los chips, estos de doble capa que se apilan y que son fundamentales para la inteligencia artificial, pues son las 2 empresas coreanas, Samsung y HX, coreanas que tienen el 70% del mercado mundial. Claro, estas empresas, ¿qué hacen? Dejan de venderle a China. Si es que China consume el 50% de sus ventas, pues ¿qué va a tardar China en producirlo? Y claro, en el momento que China produzca sus mismos porque los necesita, pues ese día los va a vender más baratos que ellos al resto del mundo y le va a quitar a la otra mitad de clientes. Quiero decir yo, claro, es un sector complejo, porque lo de los chips a veces nos parece un poco, que hayan jugado, yo que sé, para hacernos una idea, un coche tiene unos 5.000 chips, unos 5.000 semiconductores. Claro, si, por ejemplo, China produce 30 millones de coches al año, pues 30 millones de coches por 5.000, pues son 150.000 millones de chips solo en los coches, más luego cuentan las lavadoras, los televisores, los ordenadores, los no sé qué, los cuánto. Quiero decir yo, estamos hablando de miles y miles y miles, de cientos de miles de chips, que mueve la economía y con un porcentaje de valor del total del comercio mundial muy alto. Dice, ahí Estados Unidos ha visto, aquí China tiene una debilidad, que es un importador neto de esto, pues le cortamos y como esto se hace falta para todo hoy día, pues le hundimos su economía porque no podrá ni fabricar coches, ni televisores, ni ordenadores, ni teléfonos. Bueno, Huawei ya sabéis que tuvo que cerrar, era el mayor vendedor de teléfonos móviles del mundo, tuvo que cerrar y ahora ha vuelto a sacarlos con tecnología 100% propia y está barriendo otra vez el mundo y se está comiendo a Apple ya en Asia. Quiero decir yo que esto es un poco el panorama en que nos encontramos. Y un poco, por dar también tiempo a que podamos hacer preguntas y centrarnos en lo que más nos interese, más que llenarnos aquí. Pues Europa, un poco que querían, comenta un poco la posición de Europa. Claro, la posición de Europa parte de una posición con la época de Trump,
de relaciones con China excelentes. Europa es un socio comercial con China importante donde ha obtenido beneficios con sus inversiones en China y funcionaba y se llegó a un acuerdo entre China, el CAI que se llama, que es un acuerdo de inversiones entre Europa y China. Es un acuerdo fundamentalmente dirigido a proteger las inversiones europeas más que las chinas. Era una serie de concesiones chinas hacia Europa que se formalizaron en el acuerdo este. El acuerdo se aprobó por todos los países de la Unión Europea y se fue a ratificar en el Parlamento Europeo. Ganó las elecciones Biden movió con toda la socialdemocracia en Europa la posición frente a China y consiguió parar. El Parlamento Europeo no ha llegado a aprobar la ley esta, que está aprobada por los países, la ley no, el acuerdo, y ahora tenemos Parlamento nuevo, que se ha elegido un nuevo Parlamento, y no sabemos qué hará el nuevo Parlamento, pero digamos que de alguna forma Estados Unidos ha conseguido enfrentar a Europa contra China, ponerle, entonces hay toda una serie de teorías en la prensa, habréis oído de patio pequeño, valla alta, está la expresión americana para definir esto, que los americanos dicen ellos de sí mismos, que definen el patio pequeño, valla alta, es la forma de llamar al proteccionismo que decimos en castellano, ¿no? A lo que esto fue la típica frase de Borrell, que no sé si os acordáis, que había que poner tapias al jardín para evitar que entrasen de la selva, al jardín occidental. Tuvo que pedir perdón 1000 veces porque todos los países reclamaron llamarle selva, al jardín al que había que ponerle una tapia para que... quiero decir yo, Estados Unidos ha conseguido mover a Europa hacia esa política proteccionista que a quien perjudica es a Europa. Y el ejemplo más claro lo tenemos en los vehículos eléctricos. Europa ha lanzado, además de una forma irregular, los aranceles sobre los vehículos eléctricos chinos, porque no ha seguido las normas de la Organización Mundial del Comercio, que es como se hace, ni lo han pedido los fabricantes. Además, sabéis que, no sé si lo habréis leído, que todos los fabricantes de coches europeos están en contra de los aranceles, porque son los más perjudicados. O sea que no es una medida para proteger a Europa, es una medida de sumisión ante la política americana contra China. Quiero decir yo, por ejemplo, Volkswagen, el 50% de los mayores fabricantes del mundo, Volkswagen, el 50% de los coches que venden en el mundo los vende en China. Más del 50% de los Volkswagen que vende Volkswagen los vende en China. Es decir, es que de los vehículos eléctricos chinos importados en Europa el año pasado, la mayoría, iba a decir que la mayoría eran de marcas europeas, me retracto. La mayoría son de Tesla, que es marca americana, o de marcas europeas, Mercedes, Audi, Volkswagen, etc., que los fabrican en China y los importan y los venden en Europa. Quiero decir yo que es un sector absolutamente... Claro, además Europa exporta cantidad de coches a China. Quiero decir, si Europa no permite que entren los coches chinos a Europa, pues China dirá al día siguiente, pues los coches europeos tampoco vienen. Y entonces, claro, Mercedes, Audi, etcétera, que viven de las exportaciones de coches a China, y sobre todo todos los coches de alta gama alemanes. Por eso Alemania está que trina contra España y Francia, que han sido los promotores hasta antes de ayer, que España cambió de posición de los aranceles, porque a Alemania le hunde la economía. Si ya se le ha venido abajo con la cosa esta del gas ruso, de no querer comprárselo y comprarlo a doble precio, y por el otro lado, si encima ahora la industria del automóvil se le viene abajo porque depende fundamentalmente de China, pues decir, en Europa nos hemos vuelto a pegar un tiro en el pie en más gloria de Estados Unidos. Es decir, es incomprensible, ¿no? Además en el caso de España, porque en el caso de España, pues lo que dijo China, pues que investigáis no sé qué, pues nosotros investigamos la carne de cerdo. Quiero decir, finalmente, pues sabéis que Pedro Sánchez antes de anoche
hizo las declaraciones al terminar la mitad de China diciendo que España cambiaba de posición, que defiende el libre comercio y la libertad de comercio con tal, que lo tienen que defender todos los países, que quiere que la Comisión Europea también lo haga y bueno, ha cerrado un acuerdo con China, supongo que ha salvado las exportaciones de cerdo a China y además han acordado varias más inversiones de varias fábricas de hidrógeno que van a construir China en España y ha cambiado esa... no sabemos, el mes que viene, en octubre, Europa vuelve a votar y una votación hace un mes y medio donde salió mayoría de países que votaban a favor de los aranceles provisionalmente y a repetir en octubre. En octubre se vuelve a repetir y sabremos si Europa finalmente cierra las importaciones de coches eléctricos chinos o no. De todas formas, es ponerle puertas al campo, porque es decir que tampoco lo más sensato para China es exportar coches a Europa. Lo más sensato es lo que ha hecho toda la industria del automóvil, es fabricarlos aquí. Y ya los está fabricando, en Hungría, que está en la Unión Europea, los está fabricando en Turquía, que tiene acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, tiene otras fábricas en marcha. Quiero decir que es un tema político que no tiene más explicación pues que la campaña esta de... Yo la verdad es que con esto lo dejo aquí y luego vamos aquí, tenemos toda la tarde hablando. Y yo soy optimista en la guerra esta comercial de Occidente contra China. Lo que pasa es que Occidente está creciendo, está levantando cada vez más la piedra y esto es peligroso. Quiero decir yo que el proteccionismo, la defensa del proteccionismo que está haciendo Estados Unidos y Europa frente a China para intentar lo que decíamos, de que quebrar la economía o el crecimiento de la economía china, y eso se ha producido ya un par de veces en los últimos tiempos y las dos veces ha terminado mal en las guerras mundiales. Quiero decir yo que el proteccionismo, aparte de no generar crecimiento económico, o sea, en la sociedad, en el mundo, que el proteccionismo en Europa no va a mejorar el crecimiento de la economía europea. Quiero decir, es tremendamente curioso esto del mundo al revés, ¿no? Quiere decir que sea un país socialista quien le explique a Occidente, al capitalismo, que no es el proteccionismo lo que hace subir la economía, sino la competencia. O sea, el competir en el mercado, eso es lo que hace a las empresas más competitivas, más productivas y lo que agranda el mercado. Y es curioso, es la vuelta, es el sorpaso, no solo en los temas de producción, sino en los temas de ciencia económica que China está dando. Es decir, oye, no van ustedes a mejorar su economía porque la mejor forma de mejorar es competir, es tratar de innovar, de mejorar, etc. O sea que, en fin, también hemos leído el programa de Draghi de los 800.000 millones de euros para intentar evitar el retraso de China. Lo habéis oído todos estos días el retraso de Europa. Solo tiene una cosa muy buena, porque además tiene una cosa para nosotros muy buena el anuncio de Draghi, y es que la financiación de esos 800.000 millones se va a hacer con deuda pública. Se va a hacer con deuda pública europea, no con deuda pública nacional. Algo que los países del sur de Europa hemos defendido para evitar las crisis económicas que hemos tenido de deuda en los países del sur, que la deuda pública no fuese nacional, sino que fuese europea, ya que tenemos el euro. Estos 800.000 millones, la propuesta es que sea con deuda pública europea, con lo cual para los países del sur no ha salido apenas en la prensa, pero es un salto espectacular, ¿no? Pero, quiero decir yo que este es el mundo y que el mundo podría vivir perfectamente en competencia y en colaboración, y que lo único que ha pasado es el cuadro este que os he enseñado al principio, que es el sorpaso económico que le ha pegado China a Estados Unidos y que Estados Unidos no puede soportar. Esto no puede ser y se agranda Esperemos que esto no vaya a mayores, no tenga luego
con dotaciones militares, porque claro, a la vez de todo esto se están produciendo provocaciones militares ridículas. O sea, Alemania está ahí mendigando en Europa que no voten los aranceles porque tiene intereses en China, y ahora están los barcos de guerra alemanes, lo habéis leído, entrando en las aguas territoriales de China, que tiene prohibido la presencia de barcos de guerra extranjeros. O sea, la provocación militar, que quiere decir que la OTAN no para, la OTAN está tratando de expandirse en Asia, no paran de provocar. Lo que pasa es que China es un país que yo creo que lo tiene claro, afortunadamente yo creo para la humanidad, y ellos, yo lo que quiero decir, oiga, déjenme en paz, si yo lo que quiero es crecer, mejorar la vida de mi gente, y yo no quiero problemas, que usted tiene mis coches, pues usted, pero déjeme en paz y sígame comprando las zanahorias. O yo quiero decir yo que por ejemplo, los semiconductores, los chips, son de silicio. China es el 90% del silicio lo suministra China al mundo. Pues con decir, oiga, pues no os vendo más silicio. Y se han acabado los chips. Quiero decir yo que quien dice eso dice un montón de las tierras raras, os suena a todos lo de las tierras raras, quiero decir yo, y no corta, quiero decir, no tiene interés en el conflicto. China lo que tiene interés es en el crecimiento económico, en el desarrollo, en mejorar su sociedad, en buscar que las relaciones con los países. China tiene relaciones con todos los países del mundo, independientemente de su ideología. No es como la época que conocimos de la Guerra Fría, que en bloques, quiero decir yo, de hecho, los BRICS, que ha salido la conversación de la terraza antes, que tú lo has mencionado, que los BRICS es un grupo variopinto de países, no todos tienen la misma ideología ni el mismo posicionamiento político, les une el defender la multipolaridad, ser países en desarrollo, y yo creo que ese es el futuro del mundo, no hacer un mundo dividido, enfrentado, pero claro, el proteccionismo lo que nos lleva, o toda esta campaña, porque claro, el sorpaso, perdonad que no lo he dicho, pero claro, el sorpaso de China a Estados Unidos es solo este gráfico, es solo en la economía. El control de Estados Unidos de la cultura, de lo que se llama el soft power en inglés, del poder blando. Estados Unidos domina todos los medios de comunicación del mundo, domina el cine, la cultura, las series, todos los generadores de ideología están en manos americanas. Es decir, aquí ya casi todos peinamos canas, y en nuestra juventud, en los medios de comunicación había más diversidad ideológica, era posible leer en los periódicos de derechas opiniones más contrapuestas. Ahora el pensamiento es único en todos los medios en Occidente. Quiero decir yo, y hay un adoctrinamiento sistemático, cogéis cualquier tema políticamente conflictivo y el bombardeo, Ucrania, Venezuela, China, tal, y quiero decir yo, y además en todas las partes igual. O sea, quiero decir yo que Gaza no. En Gaza ahí prefieren callar, pero en fin, quiero decir que el poder es muy grande todavía en Estados Unidos y va a durar mucho tiempo. Es decir, los intelectuales chinos hablan de que China está en condiciones de acercarse al nivel, a la capacidad mediática de Estados Unidos, lo apuntan para el 2050, lo apuntan lejos, que les queda mucho recorrido de la potencia. No lo sé, yo soy un poco más optimista porque soy analista financiero y bueno, eso puede dar sorpresas en los próximos años. Pues un poco este es el mundo en el que nos encontramos. Y ya antes de dar el debate, y ya que he dicho lo de las canas de todos, pues voy a decir también una idea que he comentado en la comida. Y es que nuestra generación estamos muy mediatizados en nuestra opinión del socialismo, muy mediatizados por lo que ha sido la experiencia que hemos vivido de jóvenes en la Unión Soviética y en los países del este de Europa. Ha sido una experiencia traumática, ha sido una experiencia donde, como consecuencia de la Guerra Fría o de lo que vamos a hacer un análisis ahora de la Unión Soviética, pues donde había una escasez de productos, la variedad de productos que encontrabas en Praga o en Hungría o en Moscú, etcétera, era reducida, y la capacidad de expresión en estos países estaba reducida, los medios, etcétera, por la presión de la CIA, de todo Occidente en la Guerra Fría,
y que terminó colapsando. Quiero decir yo, eso nos ha quedado una imagen ahí, esa imagen quizá del socialismo, que no tiene nada que ver con China. China es un país con superabundancia de todo, es el que fabrica todo en el mundo, lo tienen allí de primera mano. Quiero decir yo que no hay esa limitación. Luego le pediremos a Emma que nos cuente su viaje de este verano por allí, qué experiencia ha sacado. Y no hay esa limitación de la libertad de expresión, la libertad es absoluta. Como decía, que China estaba enviando a Estados Unidos 400.000 estudiantes a las universidades americanas cada año. 400.000. Quiero decir yo que no, quiero decir, ahí va, enseñarles lo que queráis. Y han bajado porque Biden ha empezado a recortar, solo les permite, sabéis, matricularse en las facultades de letras. En las de ciencias les han prohibido para temas con la tecnología. Entonces, claro, la población de estudiantes chinos ha bajado radical en Estados Unidos. Pero están viendo, claro, ¿eso qué quiere decir? Lo decía yo antes, digo, pues que si dices los 10 millones de personas que están en la élite social china, porque son los directores de las empresas importantes, están en el gobierno, con el partido, no sé qué, si la mayoría de ellos a lo mejor se han graduado en Harvard, quiero decir, ya han estudiado en una universidad americana, y esta gente puede leer el New York Times donde quiera, como quiera. Quiero decir yo que no hay limitación de internet y tal. El otro día en un debate en televisión dije también algo así parecido, que venía un militar de la otra enfrente que me dijo, pero el internet está controlado. Digo, claro que está controlado. Digo, pero menos que en España. En España no tenemos el internet controlado. ¿Qué no? Digo, escribe, coge el teléfono, que además no paraba de mirar el teléfono que le apuntaba, y pon Viva ETA. A ver lo que tarda en llegar la policía a los estudios de estaban aquí. Pon Viva ETA o algo a favor de la ETA. A ver lo que tarda en llamarte. Claro que hay un control. Claro que controlamos el terrorismo, controlamos la pederastia, controlamos... Quiero decir yo que China hace lo mismo, controla la pederastia, controla todos los delitos que supongan todo, bueno, más que nosotros, porque aquí el abuso que tenemos con el tema de las redes y de las llamadas que te llegan cada 10 minutos de la compañía eléctrica o del que te vende no sé qué, o que quiero decir yo, pues quiero decir que todo eso es parte de las obligaciones. O sea, quiere decir que hay esa libertad de expresión. Sabéis que en China hay 9 partidos con representación parlamentaria, es decir, gobierna el Partido Comunista en el partido mayoritario, pero son partidos, no partidos que tienen 100 militantes, partidos con medio millón de militantes, o sea, partidos muy numerosos y que están en la representación pública. Quiero decir, además, digamos que la representación de las minorías en China está perfecta, excepto que ahora diré una excepción que ahora os comento, pues están mucho mejor representadas las minorías en China en los órganos de gobierno, los órganos parlamentarios, que en Estados Unidos. Que las minorías chinas tienen sobre-representación respecto a su porcentaje de población en el total nacional, mientras que los latinos o tal en Estados Unidos, la representación en la Cámara de Representantes o en el Senado es muy por debajo de su porcentaje en la población norteamericana. Y en China, que eso está igual que Estados Unidos, donde tiene una falta de representación no de las minorías, sino de la mayoría, es de la mayoría femenina. Las mujeres están infrarrepresentadas en el órgano central parlamentario, y las mujeres solo hay un 27% de mujeres, que además coincide exactamente con el mismo porcentaje de mujeres que hay en la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos. Es decir, que ahí a China le falta un camino muy importante de recorrer en cuanto a la participación de la mujer en los organismos públicos. Venga, yo es que podría estar aquí hablando, yo si queréis sigo hablando, pero si alguien quiere empezar a preguntar cosas, pues eso, y si nadie pregunta yo sigo contando